Maestro Kenway. Maestro Kenway. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabela? El mismo, señor. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí, venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba poder estudiar con usted. Hola, si voy a señor. servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. ¡Ladrón! ¡Paren al ladrón! Boston es una ciudad animada. Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento, tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. Se ruega la asistencia de los miembros de esta... ¡Malditos rateros! ¡Esta condenada ciudad me va a matar! Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin. Encantado. Ethan Kenway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Vaya. Esto ha sido interesante. Vamos a la taberna Green Dragon. Los propietarios son excéntricos, pero las habitaciones son espaciosas y discretas. ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debo saber lo que usted me diga. Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. Oh, no sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! Por supuesto. Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación.
Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. Charles, Señor, debemos irnos ya. desde luego. Cuéntame algo sobre ti, William. ¿Qué hay que contar? Nací en Irlanda, en el seno de una familia católica que, como no tardé en comprobar, me negó varias oportunidades. Así que me convertí al protestantismo y vine aquí a instancias de mi tío. Pero temo que mi tío Peter no era muy espabilado. Quiso comerciar con los Kanienkeaka, pero optó por construir su establecimiento lejos de las rutas comerciales en vez de en ellas. Intenté razonar con él. Como digo, no era muy espabilado. Así que cogí el poco dinero que había ganado y compré mi propio terrenito. Construí un hogar, una granja, una tienda y un molino. Un principio humilde, pero muy bien situado. Y aquello marcó la diferencia. ¿Fue así como llegaste a conocer a los Mohawk? En efecto, y ha resultado una relación muy provechosa. ¿Y tus contactos no mencionaron nada de los precursores? ¿Templos ocultos, construcciones antiguas? Sí y no. Quiero decir que tienen un buen número de lugares sagrados. Túmulos funerarios, claros en el bosque, cavernas secretas, pero ninguno como el que usted describe. Nada de metales raros ni brillos extraños. Está bien escondido. Incluso para ellos parece. Pero anímese, amigo. Encontrará el tesoro de los precursores. Se lo prometo. ¡Brindemos por el éxito! Que sea pronto. ¿Thomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Ethan Kenway. ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho. Calma, Charles. Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda. Aquí ya no hay nada que abreviar. Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante. He encontrado a los ladrones. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos. Tengo una idea. Oigámosla. Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias. Os acercaréis de frente. Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis. La sorpresa estará de nuestro lado. La mitad habrá caído sin enterarse de nada. Poneos en posición, pero esperad a que efectúe el primer disparo. ¡Vosotros dos! ¡Largo! La sorpresa dura. Muy lento.
¡Retroceded! ¡Atrás! ¡Dentro estaremos seguros! ¿Ahora qué? Podemos volar la puerta con eso. ¡Adelante! ¡Dispare! Que siga el espectáculo. No estaban tan seguros dentro después de todo. Soltad las armas y quizá os salvéis. Iba a deciros lo mismo. No tenemos nada contra vosotros, solo quiero devolver este cofre. Eso no pertenece al señor Johnson. No pienso repetirlo. Haces bien. Los de tu calaña no soléis robar libros y mapas. ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie, solo a base de cartas y mensajes, pero siempre pagan y nosotros cumplimos. Bien. Eso se ha acabado. Diles a tus jefes que lo he ordenado yo. ¿Y quién digo que eres? No lo digas. Lo sabrán. Faizan, este lleva unas balas encima. ¿Por qué no se las queda? La pistola no le servirá vacía. Pues volvamos al Green Dragon. Necesito beber algo. Adentro, tenemos compañía. No sueltes ese cofre, Charles. Nos ocuparemos de estos bellacos. ¡Toma! ¿Qué? ¡Prestes atención! ¡Cuidado con eso! Un momento. Estos ganapanes tienen los bolsillos llenos. Sería una pena desperdiciar el botín. ¿Estás loco? Por si lo has olvidado, tenemos otros asuntos entre manos. ¿Por qué siempre me estropeas toda la diversión? Fíjate en esos maleantes. Corretean como pollos descabezados. ¡Tomás, deténlos! Que el contenido del cofre valga la pena. Por favor. Si solo son unos majaderos con cuchillos, no son tan duros. No son los granujas quienes me preocupan.
Después de esto, el señor Johnson me va a tener que doblar la paga si quiere que siga a su lado. Aquí lo tiene. Muchas gracias, señor Kenway. Ahora, dígame qué necesita. ¿Le resultan familiares los grabados de este amuleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen canienqueaca. ¿Podría señalarme el lugar? He de saber de dónde procede. Quizá haya algo en mi investigación. Veré qué puedo hacer. ¿Thomas? ¿Qué? Alquílate una habitación. Y date un baño. Creo que estaremos aquí un rato. Buenas noches. Encantador. Tranquilo, Charles, le cogerás cariño. ¡Catherine, bola de sebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda. ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben. Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo. Sé de un tipo que esclaviza a los nativos. Rescátelos y nos serán leales. ¿Sabe dónde están? Me temo que no. Ben Charles lo sabrá. Es uno de esos hombres para todo. También está en su lista. Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda. Bien hecho. ¿Te gusta este sitio, Charles? Supongo que Boston tiene cierto encanto. Todas las colonias lo tienen. Sus ciudades carecen de la sofisticación y el esplendor de Londres, pero la gente aquí es honrada y trabajadora. Su ánimo emprendedor me resulta fascinante. Es alentador que la gente haya encontrado dónde vivir. ¿Seguro? Los franceses siguen en su guerra desde el norte, y me temo que los españoles también tienen planes para este lugar. ¿Es un nuevo mundo? ¿O solo un nuevo campo de batalla? Ah, esa historia es tan antigua como la vida misma, y no es probable que cambie jamás. Somos criaturas crueles y desesperadas. Nos mueve el afán de conquista. Sajones y francos, otomanos y safabíes. Podrías seguir horas. La historia humana se reduce a una cadena de conflictos y sometimientos. Un deseo de más y más y más. Rezo por dejarlo atrás algún día. Si quieres, reza tú. Yo prefiero actuar. Ya veremos quién lo consigue primero. Solo era una expresión. Sí, y muy peligrosa. Las palabras tienen poder. Úsalas con mesura. Espléndido. Charles. Señor. Parece que no somos los únicos que buscan al señor Church. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven.
Te explicaré cómo. Aficionados y curiosos en general. Tobilov presentará mañana junto al campanario su nuevo artilugio volador. ¿Crees que debería escribir a su familia? No deberíamos entrometernos, por buena que sea nuestra intención. Pero si lo hubieras visto. Debían de estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. El padre Patrick ruega a todos los hombres capaces que dediquen una hora de su jornada laboral este sábado a reparar el edificio de la escuela. Es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano. Acabarán mal si no renuncia a esas francachelas. Sin duda, es un escándalo. ¡Qué humillación para los padres de Benjamin! Quizá debería enviar a alguien que lo recoja, antes de que ponga en peligro su reputación. Se alejaron dando tumbos hacia el noreste. Seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte. Empieza preguntando a los transeúntes. Yo buscaré una posición elevada. Tendré que aguzar el oído. Con suerte, una de estas personas sabrá que ha sido de Benjamin. He hablado con los pregoneros, pero dicen no saber nada. Paparruchas, están mintiendo. Ya. ¿Y qué puedo hacer yo? Ignoran las amenazas y no pienso rogarles. Disuaden más los actos que las palabras. Arresta a uno de ellos y enciérralo en el calabozo. Cooperarán. Si lo hacemos sin motivo, declamarán en contra de nosotros. Lo último que necesitamos es que los pregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad. Entonces olvídalo. El crimen se ha cometido. Los asesinos han huido. Y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. Y entonces le dijo a Charles que de un modo u otro la deuda quedaría saldada. No envidio al desgraciado. Tiene un negro por venir. ¿Qué crees que tramaban? Solo sé que no era nada bueno. Cutter iba con ellos. Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría. Por lo que dicen en su oficio, siempre acaba gritando a alguien. Ahora que lo dices, es mejor que mañana no compremos carne. Buena idea, sí. Ciertas tierras que rodean a la iglesia de la Trinidad en Nueva York serán dedicadas al establecimiento del King's College. Les pregunté si necesitaban ayuda, pero dijeron que lo tenían todo bajo control. ¡Qué curioso! ¿Mencionaron qué había pasado? No, solo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa.
Aunque tenía un poco de sangre, me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender. ¿Y a dónde se lo llevaban? Colina arriba. Puede que haya un médico en el fuerte. ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church, tal y como te dije. Si no es indiscreción, señor, ¿dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí. La percepción es fundamental para la orden. Guía nuestros pies cuando corremos y trepamos. Informa a las manos de dónde han de golpear. Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos. Y vemos el mundo de forma muy distinta. Cuidado, esto está muy vigilado. Tenemos que pasar inadvertidos. Cerrado. Habrá que dar con la llave. Espera aquí. Hennos aquí. ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero qué soez. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar.
Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabes, Cutter. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? ¡Lo mataré por esto! No. Mucho me temo que no. Padres estarán muy orgullosos de haber criado un espécimen como tú. ¡Silencio! Debo concentrarme en mi trabajo. Un poco de aquí. ¿Quién? ¿Quién eres? Ethan Kenway, a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace aquí? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. Johnson me ha contado lo que pretendes. Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de 100 hombres como poco, y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entretanto, visitaré al último recluta. Pitcairn es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock, cuando no a las suyas, claro está. Pitcairn, imbécil. Es usted un tonto y un traidor. Deme una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Me deja que se lo explique. ¡Desde luego! Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito. Haytham. ¿General Braddock? Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento.
por suerte para nosotros, ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pete Carr. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. La Gaceta, el periódico de Boston. ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbrook? No, los lugareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida apacible. ¿Y las calles Lynn o Ship? Sí, los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Suéltalo, Edward! Otra vez tú. Déjanos ir. Y danos a John Pitcairn. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. Contendré mi mano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vana empresa. Pero cuando estés malherido. Supongo que tiene y motivos para armar moribundo semejante en algún alboroto. foso oscuro. ¿Para qué me necesita? Se lo explicaré todo por el camino. Mis palabras sean lo último. Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato. El plan es entrar en el fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción. Los liberamos y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana. ¡Escuchad!
La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. El arado se complace en anunciar la apertura de su nuevo comedor. Sea cualquier ocasión, si quiere fiesta, le ponemos el local. ¿Qué ocurre aquí? Le ruego mil perdones, caballeros. Hemos sufrido un desafortunado accidente. Pues arregladlo, y rápido. Claro, señor. Ahora. Charles, William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. ¡Un penny que marca la diferencia! Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. Se ruega la asistencia de los miembros de esta ilustre hermandad. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recelo es natural. Sea, pues. ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Atacad al enemigo! Perros. Tú, el del carro, tengo que inspeccionar la carga. ¡Que no se acerquen! ¡Hora de reunirse con la muerte! Ajá, traes carne fresca, ¿eh? Ven aquí, quiero echar un vistazo. ¡En guardia antes de todos! que Silas la use. Desde luego. Dé la orden y los atravesaré en el acto. Un momento. ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! ¡Con la muerte! ¡Despejado!
¡Alto! Caballeros, ¿Qué asunto os trae? una entrega para Silas. Adelante. ¿Ves? Te libero como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. Pero ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlos sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Dame una señal cuando esté listo. ¿Con quién estás? No entiendo. ¿El teniente Wilkins? No. No. Se llama Cosgrove. Teniente Cosgrove. No le conozco. ¿Cosgrove? ¿Ese tipo que tiene la pierna lisiada? Ese mismo. A ese hombre me refiero. Vio algo de acción en Culloden, si mal no recuerdo. Sometió a los clanes. Ese es el tipo. Teniente Cosgrove. Héroe de Culloden. Un poco estirado, lo recuerdo. No he oído hablar de él.
tierras para todos. A menos que lo impidan los franceses. No sé. Parecen conformarse con el norte. A veces me pregunto si no seremos nosotros quienes los provocamos con tanta expedición. Es exactamente lo que ellos quieren que creas. Lástima. Las colonias deberían suponer una oportunidad, no otro frente de guerra. He de decir que el clima en Boston es mucho más agradable que en casa. Espera al invierno y ya veremos si opinas lo mismo. O el verano tanto da. El calor y la humedad ahogan a cualquiera. Y esos uniformes están confeccionados para otros países. Son muy finos para el frío. Supongo que no suele estar tranquilo. Sí. De vez en cuando atrapamos a algún contrabandista que intenta colar.
Solo pedía 1 hora de tranquilidad. Y ni 10 minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía. Exijo una explicación, y más vale que sea buena. ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? ¡Es inaceptable! Cuando descubra al responsable, rodarán cabezas. Pero antes hay que poner orden. Cerrad el fuerte. Matad a todo el que intente escapar. Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos. Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto. ¿Ha quedado claro? ¡Rechazadlo! Diga, Haytham. Contendremos a los guardias mientras se enfrentan. ¡Piedad! ¿Esto es lo mejor que sale de Boston? Ahora entiendo que los franceses sean una amenaza. ¿No sabéis luchar mejor? No me extraña que os... ¡Déjemelo a mí, señor! Aún tenéis tiempo para huir. ¿Me oís? ¡Nadie! ¡Está aquí! ¡Detened al intruso! Benjamin, ¡Matad a los intrusos! Me alegra ¡A que todos! estés aquí. Me vendrá bien la ayuda. ¿Quién eres? Me llamo Haytham Kenway. No sabe quién soy, pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado.